Biografía. John Wilder Tukey fue un químico, topólogo, educador, consultor, informático, investigador, estadista, analista de datos y ejecutivo estadounidense cuyas aportaciones son sumamente importantes en su campo. Tukey nació en New Bedford, Massachusetts, el 16 de julio de 1915. Fue educado en casa hasta entrar a la universidad, donde obtuvo la licenciatura y maestría de Ciencias en Química por parte de la Brown University, para después graduarse de Princeton, donde obtuvo la maestría en Artes y doctorado en Matemáticas. En 1985, a los 70 años, se retiró de Bell Telephone Laboratories y de la docencia en la Universidad de Princeton. A pesar de que su trabajo de posgrado se centraba principalmente en matemáticas puras, la llegada de la Segunda Guerra Mundial lo llevó a concentrarse en los problemas prácticos que enfrentaba su nación y a partir de entonces a revolucionar los métodos de análisis de datos. Al final de la guerra, comenzó una carrera académica industrial en Bell Telephone Laboratories y en la Universidad de Princeton. Incluso después de su jubilación, su trabajo técnico y científico continuó con un alto nivel de creatividad. Murió de un ataque al corazón el 26 de julio del año 2000 en New Brunswick, New Jersey. FFT. La Fast Fourier Transform, es decir, la transformada rápida de Fourier, es uno de los algoritmos más útiles en la actualidad, pues es un algoritmo eficiente que permite calcular la transformada de Fourier discreta, TFT, y su inversa. Esta es una herramienta fundamental en una amplia variedad de aplicaciones en el campo de análisis y procesamiento de señales a tiempo discreto, desde su uso en las comunicaciones inalámbricas, el tratamiento digital de señales y filtrado digital en general, a la resolución de ecuaciones en derivadas parciales o los algoritmos de multiplicación rápida de grados enteros. Esta es la manipulación matemática y algorítmica de señales discretizadas y cuantizadas, con el fin de extraer la mayor cantidad de información importante, la cual está contenida en la señal. Cabe mencionar que no se trata de una nueva transformada, sino de un algoritmo para el cálculo de la transformada discreta de Fourier. Su importancia radica en el hecho de que elimina una gran parte de los cálculos repetitivos a los que ésta está sometida, logrando un cálculo más rápido. Además, la FFT permite una mayor precisión, disminuyendo los errores de redondeo. Pero, ¿qué es la transformada discreta de Fourier? La DFT o transformada discreta de Fourier básicamente es un cambio de coordenadas en Cn, es decir, los complejos producto cartesiano con ellos mismos n veces, entre dos bases vectoriales que tienen un significado especial o relevante para el problema. La DFT trabaja con funciones periódicas. Decimos que una función es periódica con periodo n si f de x es igual a f de x más n. El ejemplo clásico de una función periódica es el seno o el coseno con n igual a 2pi. A partir de ahora se denotará por p sub n al conjunto de las funciones n periódicas. Definimos la transformada discreta de Fourier como la transformación f sub n definida de p sub n a p sub n que a cada vector f perteneciente a Cn le hace corresponder el vector f gorrito con componentes f gorrito de 0, f gorrito de 1 y así sucesivamente hasta f gorrito de n mayúscula menos 1, donde cada f gorrito de k es igual a la suma desde n igual a 0 hasta n mayúscula menos 1 de f de n, que es una función cualquiera, por e a la menos 2 i pi kn entre n mayúscula, que es el periodo, donde k varía desde 0 hasta n mayúscula menos 1. El problema de interpretar de manera directa la DFT es la complejidad o grande, pues para cada uno de los n posibles k se tienen que hacer n productos complejos y 4n productos reales. Además se tienen que hacer n-1 sumas complejas y 4n-2 sumas reales. Por lo tanto su complejidad es O de n cuadrada, pues en total se hacen n cuadrado productos complejos y 4n cuadrados productos reales. Además se hacen n cuadrado menos n sumas complejas y 4n cuadrado menos 12n sumas reales. Por notación llamaremos w sub n a e a la menos 2 pi i entre n. Así podemos reescribir la DFT como f gorrito de k igual a la suma desde n minúscula igual a 0 hasta n mayúscula menos 1 de f de n, que es una función cualquiera, por w sub n a la k por n minúscula. Notemos que por la forma del vector f gorrito de k,
Para cada componente K podemos expresarlo como un producto vectorial de la siguiente forma. Si generalizamos la idea, para hacer la DFT completa se usa la forma matricial f gorrito igual a w sub n por f. Es decir, el vector f gorrito es igual al producto entre la matriz de coeficientes de w sub n por el vector f, que es una función cualquiera. Es el momento de poner en práctica lo que hemos aprendido con un ejemplo. Sea f de n una función cualquiera. Tomemos el caso donde n es igual a 2, es decir, nuestro periodo es igual a 2. Tenemos que w sub 2 es igual a e a la menos i pi. Por la identidad de Euler sabemos que w sub 2 es igual a coseno de menos pi más i seno de menos pi. Esto es igual a menos 1. La matriz de la transformada en este caso es w sub 2 igual a esta matriz 2 por 2. Entonces la transformación es f gorrito de 0 igual a f de 0 más f de 1 y f gorrito de 1 es igual a f de 0 menos f de 1. Supongamos n par, entonces podemos dividir la DFT en dos. Por definición de la transformada discreta de Fourier, tenemos que la componente f gorrito de k es igual a una suma. Lo que podemos hacer es separar esa suma en elementos pares e impares de la función arbitraria. Así, haciendo manipulaciones, llegamos a que la componente f gorrito de k es igual a esta suma más esta suma, donde la primera suma la denominaremos f gorrito sub e y a la segunda f gorrito sub o, siendo f gorrito sub e la transformada de n y medio pozos para las muestras pares y f gorrito sub o la transformada de n medios pasos para las muestras impares. Así concluimos que podemos escribir una transformada discreta de Fourier de n muestras con n par como las muestras transformadas pares más las muestras transformadas impares. Como supusimos n par, entonces podemos repetir el proceso hasta llegar a una transformada discreta de Fourier con n igual a 2. Al hacer este proceso terminamos con una complejidad O de n logaritmo base 2 de n, lo cual es una ganancia, pues al principio, sin usar este algoritmo, teníamos una complejidad O grande de n cuadrada.